Para crear imperios, construir el comercio mundial, para la vida diaria y para la guerra, los trenes han sido los motores del cambio. Para contar la historia de los trenes miraremos al pasado, a las grandes ciudades contemporáneas, a los lugares más accidentados y preciosos y al futuro. Trenes rápidos y lentos, grandes y pequeños, historias que conocemos e historias que nos sorprenderán. Los trenes han cambiado el mundo. Los trenes transformaron las guerras haciendo de armas y de transporte. Los trenes fueron cruciales en las guerras del siglo XIX y en ambas guerras mundiales fueron los trenes los que hicieron posible el tamaño de los ejércitos y la escala de las matanzas. Como vamos a ver, los trenes se convirtieron en armas. Los cañones ferroviarios dispararon contra ciudades lejanas. Los trenes blindados dominaron las líneas de suministro. Los de tropas transportaron a millones. Los trenes ambulancia salvaron innumerables vidas. Muchos prisioneros murieron construyendo vías férreas y los trenes llevaron a víctimas a campos de concentración. Contaremos la historia de cómo los trenes, tanto de formas heroicas como horrendas, cambiaron la guerra moderna. Durante casi un siglo, entre las décadas de 1850 y 1950, los trenes predominaron en las guerras del mundo. El general Sir Charles Napier, comandante en jefe de la India en la década de 1840, fue de los primeros en adoptar los trenes. Escribió: «Bien hecho, vapor. Vuestro humo es maravilloso y reformador». En la guerra, los suministros son cruciales, y en lo que respecta a dar un suministro mayor y más rápido, los ferrocarriles eran el invento que necesitaban los ejércitos. Al menos, tanto como la pólvora. Los trenes eran como armas de destrucción masiva. Permitieron que el resto de factores, que la guerra a escala industrial pudiera alcanzar cierto nivel. Pueden transportar grandes cantidades de suministros, munición, víveres y hombres. Pueden llevar tropas a largas distancias rápidamente y en grandes cantidades. Los trenes fueron reconocidos inmediatamente como activos militares. Pero lo que se reconoció rápida y casi universalmente era que tenían el poder de transformar las guerras. Cada país construyó sus sistemas ferroviarios, no solo con fines económicos, también para desplegar a sus fuerzas en caso de guerra. Los consideraban un arma estratégica importante con la que desplazar efectivos mucho más rápido que antaño. La primera guerra importante para los ferrocarriles fue la Guerra de Secesión, entre 1861 a 1865, que también fue la guerra más sangrienta en cuanto a bajas de soldados americanos. Hubo muchas. Se perdieron alrededor de 600.000 hombres. El clásico del cine El maquinista de la General, de Buster Keaton, muestra, aún con poco rigor histórico, un famoso episodio de la Guerra de Secesión. Uno que dejó perfectamente clara la importancia de las comunicaciones ferroviarias. En cierta forma, los trenes son el símbolo supremo de la era industrial, y la era industrial de Europa arrastraba implicaciones políticas. En Europa, ya en 1842, Alemania había presentado un plan para construir una red ferroviaria estratégica que permitiera actuar de forma simultánea contra Francia y Rusia. Las revoluciones de 1848 por toda Europa obligaron a los gobernantes a enviar efectivos para repeler las insurrecciones. Así que en Alemania, en Italia, con los Habsburgo en Italia y Francia, las revoluciones fueron enfrentadas por soldados que se bajaban en andenes, en vez de marchar a las ciudades semanas después.
En 1896, Alemania empezó a construir una red que se extendía por Aquisgrán, el Rin y el Mosela, por lo que las tropas de cualquier punto del Imperio alemán podrían salir en masa hacia Bélgica, cosa que hicieron en 1914. Los alemanes construyeron un sistema ferroviario muy eficiente. Y por el camino, se dieron cuenta de que cuando triunfaron en la guerra franco-prusiana de 1870, uno de los motivos por los que vencieron fue la sofisticación de su sistema ferroviario. Sus ferrocarriles les permitieron transportar gran cantidad de armamentos y soldados a una velocidad muy superior a la que se conocía hasta la fecha. Antes de la Primera Guerra Mundial, y entre ambas guerras mundiales, tras unos vergonzosos incidentes en la guerra franco-prusiana, los diseños alemanes de locomotoras exigían incluir una parte superior desmontable. Los puentes franceses solían ser más bajos que los alemanes, por lo que tumbaron las chimeneas de muchas locomotoras prusianas. En 1890, el ministro de guerra, el general Bronsart von Schellendorf, llegó a afirmar: la seguridad del Reich depende, y no en pequeña medida, de la expansión de la red ferroviaria. La relación entre ferrocarriles y guerras es una relación simbiótica. Y la llegada de los ferrocarriles creó un tipo de guerra distinta. En 1870, Francia tenía aproximadamente 500.000 de hombres aptos para el servicio. Para 1914, la cifra había crecido hasta los 4 millones, aunque la población solo había crecido un 10%. ¿Cómo iban a ir hasta el frente? Tras la guerra franco-prusiana, en el tercer cuarto del siglo XIX, el gobierno francés decidió construir ferrocarriles mediante un sistema descentralizado que no parecía tener ninguna utilidad, pero tenía mucha en caso de invasión. El efecto devastador de la guerra a escala industrial se mostrará al contar la historia de los ferrocarriles y de la Gran Guerra. A finales del siglo XIX, antes de esa guerra, ya se construían vías férreas con fines militares en otros lugares. Los trenes no se limitaron a transportar tropas, munición y lo que sea a los campos de batalla y luego transportar a muertos, heridos y los restos de los ejércitos en sentido contrario. Hicieron muchísimo más. Los países europeos con grandes imperios adoptaron a los ferrocarriles. Los viajes en tren ofrecieron la gran oportunidad de controlar grandes territorios mediante fuerzas pequeñas pero móviles. El concepto general de un imperio que tenga ejército consiste en que hay que tener a ese ejército alimentado, abastecido, poder transportar sus tropas. La India es un ejemplo excelente en el que la construcción de ferrocarriles permitía a los ingleses gobernar con un número bastante reducido de administradores y efectivos del ejército situados dentro del país. Los trenes permitieron a los británicos desplazar tropas ante cualquier amenaza de revolución. La línea de larga distancia más famosa se construyó para defender las lejanas fronteras de un imperio inmenso y tuvo una faceta militar. En el noreste asiático hubo una carrera imperial en la que el imperio ruso se expandió hacia el este, a Siberia y finalmente hasta la costa del Pacífico. Y para mantener unido a ese enorme imperio ruso, los rusos de primeros del siglo XX construyeron una vía férrea estratégica, el ferrocarril transiberiano, que llegaba hasta Vladivostok, en el extremo este de Rusia. La construcción del ferrocarril ruso amenazó la expansión imperial de Japón en el noreste asiático y en 1904 ese ferrocarril ayudó a provocar una guerra. Los japoneses estaban bastante preocupados como para declarar la guerra.
Eso sí, al final la declararon bastante tiempo después, y el ferrocarril permitió a los rusos reforzar su ejército en el este de Asia. La guerra tiene lugar básicamente en Manchuria, pero el frente ruso es mantenido por esta vía larga e individual, pero no basta para que ganen los rusos. En China, los trenes son responsables de otra reacción bélica muy diferente, una que fue el catalizador del cambio que acabó con el gobierno imperial. El movimiento de protección de los ferrocarriles surgió en 1911 como respuesta a los planes del gobierno de nacionalizar los proyectos de construcción ferroviaria y darlos a intereses extranjeros. El creciente resentimiento acabó con la dinastía Qing en 1912. Irónicamente, dentro de la crisis se encontraba el tren Sichuan-Hankou, ahora parte de la red de alta velocidad china y que tardó 100 años más en ser terminada en julio de 2012. Al terminar la primera década del siglo en Europa, la fuerte competencia y las crecientes fricciones hicieron que los estrategas se fijaran cada vez más en el potencial militar de los ferrocarriles. Los estrategas militares de varios países europeos siempre se fijaban en las construcciones ferroviarias de sus enemigos potenciales, para saber si cada línea iba a dar a sus adversarios potenciales una ventaja estratégica o no. Para Alemania, la construcción de ferrocarriles de Rusia, que hubiera permitido un despliegue rápido de tropas rusas a la frontera, era una amenaza especial. Kurt Reisler, el secretario privado del canciller, escribió: "La inteligencia militar muestra una imagen demoledora. Cuando se completen los ferrocarriles estratégicos de Rusia en Polonia, nuestra posición será insostenible". Esa mentalidad subió la presión de una situación volátil, elevando la probabilidad de ir a una guerra. Gottlieb von Jagow, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, creía que Rusia nos aplastará por su número de soldados y luego construirá su flota del Báltico y sus vías férreas estratégicas. Un alto riesgo, una situación política estéril y en agosto de 1914 la explosión, la movilización. Necesitamos a un ejército muy grande para vencer a nuestro vecino muy grande, pero no podemos permitirnos un ejército permanente de ese tamaño. Por lo que necesitamos reservistas, necesitamos poder llamar a toda esta gente con poca antelación y llevarla a donde sea rápidamente. Ese plan no se habría podido llevar a cabo si no hubiera una forma eficiente de trasladar personas con rapidez al lugar donde sean necesarias. Y los trenes ofrecían esa forma. Los alemanes, en vez de llevar soldados a barracones, en caso de amenaza de guerra, diseñaron todo su sistema como una red de telarañas que les permitieron transportar mediante muchos trenes a millones de soldados inmediatamente al frente. Al principio, el sistema ferroviario francés también estaba preparado. 2 semanas antes del comienzo de la guerra, 4.500 trenes militares transportaron efectivos a más de 4.000 destinos y otros 400 llevaron a la fuerza expedicionaria británica al frente. El gran historiador inglés A.J.P. Taylor escribió un libro llamado La guerra planeada, en el que razonaba que en cuanto los planes de movilización entraron en vigor, esta programación de trenes sumamente compleja por toda Europa, la guerra era inevitable. No había forma de detenerla. Taylor escribió: "La Primera Guerra Mundial había sido impuesta a los estadistas europeos según los horarios de los trenes. Fue un inesperado punto álgido de la era de los ferrocarriles". ¿Pero realmente fue algo inesperado, viendo la planificación ferroviaria alemana que la precedió? Convirtieron el sistema a uno de doble vía. Hicieron enormes centros de recursos en aldeas pequeñas. Y el objetivo de aquellos centros era almacenar trenes en tiempos de guerra. Durante los 16 días de movilización y movimiento alemanes hacia el oeste, un tren con tropas y materiales cruzaba el puente Hohenzollern sobre el Rin cada 10 minutos.
15 días antes de la declaración de guerra, hubo casi 2.500 movimientos ferroviarios que transportaron a un ejército de 1 millón de hombres armados y 400.000 caballos al frente. Los caballos demostraron tener escaso valor y ser un desperdicio de trenes. La caballería ocupaba el cuádruple que la infantería. Alemania anticipó una guerra simultánea en 2 frentes, en la que entraría en guerra con Rusia y Francia desde el minuto 1. Los ferrocarriles permitieron el Plan Schlieffen, enviar una fuerza de combate capaz de ocuparse de Francia. Si inutilizaban a Francia, podrían usar el eficaz sistema ferroviario alemán para trasladar los efectivos al frente oriental. Las escenas de entusiasmo mostradas en los noticiarios no cuentan la verdad sobre en qué pensaban quienes se subieron a esos trenes. Los nombres de las estaciones se convierten en palabras vivas que me hacen latir el corazón, escribió Éric Marie Remarque en Sin novedad en el frente. El tren traquetea. Estoy de pie junto a la ventana, asiéndome con fuerza al bastimento. Esos nombres delimitan mi infancia. El tren llevaría a los jóvenes soldados por toda Alemania. Y también fuera de sus fronteras, gracias a las estrategias alemanas. Desarrollaron un sistema ferroviario que llegaba hasta la frontera francesa, hasta la belga, e incluso hasta partes de Bélgica con el consentimiento de los belgas. Según el plan alemán, la cabeza de línea belga, en Lieja, debía ser tomada en el 12º día, entregada por un pequeño ejército belga que no lucharía. De poco sirvió el plan. Los belgas lucharon con valentía y ese 12º día vino y se fue. La respuesta del rey Alberto I de Bélgica a las exigencias alemanas fue ordenar la destrucción de las vías belgas, que a pesar de que los alemanes destinaran una fuerza de 26.000 soldados, nunca se reparó por completo y sus consecuencias son reveladoras. Detrás del frente, las cabezas de línea tendrían una gran importancia estratégica a lo largo de la guerra. El lugar donde los trenes descargaran sus materiales, cargamentos, pasajeros, era absolutamente vital para la estrategia de la guerra. Por ejemplo, en el caso del frente británico, la cabeza de Amiens, junto al río Somme, fue el lugar que permitió a los ingleses iniciar la ofensiva del Somme. Si observa la batalla de Waterloo en 1815, aquella batalla se acabó a las pocas horas. Fue la lección de historia del día. 100 años después, nos encontramos la batalla del Somme, que duró como unos 7 u 8 meses, porque los ferrocarriles permitieron que ambos bandos pudieran reabastecerse con tropas nuevas, munición. La del Somme, al igual que otras batallas del frente occidental, duró meses. El suministro era crucial. Necesitarían muchos trenes, porque las armas que tenían ahora, como cañones de fuego rápido, ametralladoras o fusiles alimentados por cargador, necesitan ingentes cantidades de munición. Enviar cantidades ingentes al frente era una pesadilla logística en el frente occidental, cuyo terreno solía estar terriblemente embarrado. Los ingleses solían ser más innovadores y utilizaron la fuerza motriz, los nuevos vehículos a motor. Pero en la batalla del Somme se formaron colas de hasta 60 kilómetros atrapadas en el barro. Una sola cifra ilustra hasta qué punto entendían los expertos la importancia de los ferrocarriles para su éxito. En la historia oficial inglesa de la Primera Guerra Mundial se dedicaron 600 páginas a tratar la eficacia de los ferrocarriles. Llegaron a tener un sistema de trenes de vía estrecha que llegaría hasta los soldados del frente, hasta las trincheras. Los trenes ligeros de 60 centímetros ofrecían un enlace eficaz y único entre la cabeza de línea y el frente, separados como mínimo por 11 kilómetros. Evidentemente, las máquinas de vapor eran más vulnerables, indican a los 4 vientos dónde están con su humo, etc. Así que se pensó en desarrollar locomotoras pequeñas alimentadas con diésel y gasolina, sobre todo para los trenes ligeros.
Si los trenes encontraron un propósito formidable abasteciendo a los ejércitos de la Gran Guerra, también demostraron ser vitales para atender a los innumerables heridos. Hay material bélico en el que aparecen helicópteros que llegan y recogen a las bajas para atenderlas rápidamente y llevarlas a un hospital. En la Gran Guerra eso lo hacían los trenes. Los trenes ambulancia, pensados con una predecible falta de urgencia, eran capaces de alojar hasta a 1000 pacientes. Wolverton y otras constructoras, como las de Eastleigh, Doncaster, Stratford, cualquiera de ellas, construyeron trenes ambulancia porque el número de bajas de la Primera Guerra Mundial era altísimo, y en el continente europeo no podían trasladar a los heridos en las cantidades y tiempo que necesitaban. No había tiempo para quitar la ropa o botas de los soldados, escribió la hermana Gertrude Doherty sobre su trabajo en el frente occidental. Justo cuando llegaríamos al máximo de nuestra capacidad, llegaría un tren sanitario para bajar la presión. Dijo, los camilleros estaban aterrados de tener que sortear el barro, llevando hombres a los vagones. Esos trenes salvaron millones de vidas, sobre todo inglesas, al llevarlos de vuelta a los puertos y a los hospitales de toda Inglaterra. Aun sin hacer intervenciones en los trenes sanitarios, podían llevar a los heridos de vuelta no solo rápidamente, sino sin contratiempos. Aquellos heridos no sufrieron la agonía de los caminos accidentados, sino que fueron transportados por vías férreas, generalmente lisas. Los trenes hicieron historia en todos los frentes del conflicto entre 1914 y 1918. Un caso famoso es cuando la guerra llegó al ferrocarril del Hiyaz, la línea de 1.300 kilómetros entre Damasco y Medina. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico descubrió que los alemanes financiaron un ferrocarril que iba por Turquía hasta Oriente Medio, pasando por lo que ahora son Jordania e Israel. Las secciones occidentales del ferrocarril de Bagdad, que Alemania consideraba una línea alemana, se unían con el ferrocarril del Hiyaz, que a su vez unía a Damasco con los carabasares de la Meca. Originalmente iba a ir hasta la Meca, hasta las dos ciudades santas, y no solo fue concebido como un tren para llevar a peregrinos hasta la Meca, sino también como una forma de extender la fuerza militar turca a lo largo de toda la península arábiga. Los nacionalistas árabes, ayudados por el coronel T.E. Lawrence, o Lawrence de Arabia, expulsaron a los turcos del Hiyaz, y para evitar que enviaran refuerzos, volaron amplias secciones de la línea. Lawrence no pretendía destruir la vía en su totalidad. Tenía un plan mucho más astuto. Él solo quería incordiar a los turcos para que pensaran, si nos esforzamos un poco más y hacemos algunas acciones más, podremos mantener abierta la vía. El propio Lawrence dijo, la mejor forma de limitar la línea sin destruirla era atacando a los trenes. Retuvo a miles y miles de soldados turcos porque ese era el objetivo, que se creyeran que tenían la posibilidad, y dedicaron muchos esfuerzos a mantener la vía abierta. Las ruinas del Hiyaz pasaron casi 50 años pudriéndose hasta que, en 1963, un consorcio inglés comenzó a restaurarlo. En 1967, con el trabajo bastante avanzado, la Guerra de los 6 días acabó con una paz precaria. Y el gobierno saudí ordenó el cese de las obras. Aún no se han retomado. Cuando pararon los trenes, las armas callaron y la guerra terminó. De nuevo, un vagón de tren aparecía en la historia. El armisticio de 1918 se firmó en el coche-restaurante 2419. En 1940, por insistencia de Hitler y tras la caída de Francia, la rendición de esta se firmó en el mismo vagón. Esto no se volvería a repetir. Las SS destruyeron el vagón 2149 en 1944. En la conferencia de Versalles posterior a la guerra, se obligó a Alemania a pagar indemnizaciones que incluirían más de 5.000 locomotoras.
15.000 vagones de carga y 150.000 de pasajeros, todos en buen estado. En los 20 años de paz entre las dos guerras mundiales hubo muy poca paz. Y los trenes volverían a desempeñar un papel decidiendo batallas, provocando conflicto e instaurando a líderes. Mussolini, por ejemplo, no lideró una marcha sobre Roma. La historia y el rey Víctor Manuel estaban mal informados. Para Mussolini, la marcha sobre Roma fue un viaje nocturno en tren desde Milán. Según a J.P. Taylor, Mussolini entró en su coche cama con una camisa negra y salió con un sombrero de copa y un traje de levita. Otro hombre que llegaría en tren a su cita con el destino fue Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, auspiciado por Alemania a que dejara su exilio político en Suiza para fomentar una revolución en Rusia. Llegó a San Petersburgo el 3 de abril de 1917, en un vagón sellado. La puerta del vagón tenía la palabra sellado escrita con tiza, evitando que sus ocupantes fueran inspeccionados por los servicios aduaneros. Los trenes, quizás por el tamaño del país, tienen un lugar especial en la historia rusa. Rusia es un país enorme, y los bolcheviques sabían que para poder controlarlo, necesitaban los ferrocarriles. Quien sucedería a Lenin comprendía el valor que tenían los trenes para su país. Joseph Stalin dijo: todo el mundo impone su propio sistema tan lejos como su ejército puede llegar. Y un ejército puede llegar fácilmente al final de una vía férrea. León Trotsky, que fue básicamente el comandante militar ruso, el comandante militar soviético, pasó casi toda la guerra civil rusa en trenes blindados que recorrían el país, mientras dirigía su campaña contra los blancos, los antibolcheviques. Para ayudar a las fuerzas contrarrevolucionarias, se envió una fuerza inglesa y los trenes volvieron a complicar el enfrentamiento. Ninguno de los bandos destruyó las vías porque ambos las necesitaban. Así que los bolcheviques avanzaban, los ingleses se retiraban. Después los ingleses contraatacarían y los bolcheviques se retirarían. Pero ninguno destruiría las vías férreas porque ambos dependían de ellas. Otro ferrocarril que se convirtió en escenario bélico y en una causa estaba en la frontera oriental de Rusia. Poco después de las 22 horas del 18 de septiembre de 1931, una bomba explotó junto a las vías del sur de Manchuria, en Mukden. Fue una explosión puramente simbólica, pero los japoneses la utilizaron como un pretexto para decir: no vamos a tolerar el sabotaje de un ferrocarril de propiedad japonesa. Debemos controlar Manchuria por el bien de la estabilidad económica japonesa. Y así empezó una aventura trágica de 15 años con la conquista japonesa de China. La explosión de Mukden sería la primera bomba de una larga guerra, y la última caería en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Los países más maltratados por la Primera Guerra Mundial dedicaron buena parte de la paz posterior a prepararse para el próximo conflicto. En Francia, construyeron un sistema defensivo gigantesco, la línea Maginot, que tenía cines subterráneos para sus defensores, estancias para tomar el sol, una capacidad de 500.000 de soldados franceses y una red de trenes eléctricos para transportarlos. Pero en 1940, la guerra relámpago alemana superó la línea Maginot en una guerra en la que los trenes tendrían papeles significativos e infames. Seguro que la genialidad alemana a la hora de gestionar los trenes y coordinar sus sistemas complejos hizo que pudiera retrasar su derrota inevitable durante, ¿cuánto? ¿Un año? ¿2? A saber. Pero fue su uso de los ferrocarriles durante la Segunda Guerra Mundial lo que demostró hasta qué punto los trenes repercuten en las guerras. Tras conquistar Polonia, los alemanes no tardaron en cambiar las vías polacas al ancho estándar.
Ahora sus trenes podían llegar hasta la frontera soviética, pero no serían capaces de atravesarla. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, se ejecutó justo cuando el último tren soviético se dirigía hacia el oeste, enviando mercancías a Alemania bajo las condiciones del pacto de no agresión que Hitler había roto. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, descubrieron que su enorme superioridad ferroviaria les servía de poco, porque necesitaban construir líneas nuevas para poder moverse por las vías rusas. Y los rusos habían destruido durante su retirada todo su material rodante y sus líneas ferroviarias con su política de tierra quemada. Como la Unión Soviética y Alemania no compartían el mismo ancho de vías, las provisiones, municiones y refuerzos debían ser cargados y descargados. El alto mando alemán decidió convertir las líneas rusas al estándar alemán tras sus avances. El retraso de 2 semanas que provocaría este transbordo sería cubierto con 15.000 carros tirados por caballos y sus respectivos conductores de Polonia. Durante el tira y afloja del conflicto, entre los avances alemanes y sus retiradas ante el Ejército Rojo, varias secciones de vías fueron modificadas numerosas veces. Y cerca del final de la guerra, Stalin pudo viajar a la conferencia de Potsdam, Alemania, a bordo de un tren ruso. Stalin tenía miedo a volar. El ataque alemán de 1941 contra Rusia se vio paralizado porque no había suficientes vías férreas que permitieran continuar, frenando cualquier avance y la idea de llegar a Moscú por Navidad. Stalin había dejado que los caminos este-oeste se deterioraran a propósito, por lo que abastecer al ejército que avanzaba sería un problema. Pero no podían poner en riesgo la retirada soviética hacia el este, que fue seguida por una respuesta extraordinaria a la invasión, que fue extraordinariamente dependiente de los trenes. Llegaron hasta las afueras de Moscú, pero no lograron conquistarla por completo, acabando en un impasse de nuevo por la falta de apoyo ferroviario para la operación. Entre julio y octubre de 1941 se transportaron al este por tren más de 1.500 fábricas, de las cuales 496 eran de Moscú. De 75.000 tornos para metales que había en Moscú, más de 50.000 fueron enviados al este por tren. La planta de Yakolev en Moscú hacía cazas de combate. Fabricó sus últimas máquinas cuando los alemanes estaban a menos de 250 kilómetros de la capital. Los pilotos esperaban ante la fábrica, listos para llevarlos al combate. Después, los trabajadores y la fábrica fueron puestos en trenes, a menudo pegados unos con otros, mientras iban a un lugar seguro al este de los Urales, donde volvieron a montar la fábrica y reanudaron la producción a los 6 días de llegar. Y eso es lo que permite una economía planificada. El ordenar a una fábrica que se mude, conseguir los trenes, mandarla a los Urales y retomar la producción. Pero tuvo un coste enorme en cuanto al sacrificio del pueblo ruso. No pensar en los costes era el procedimiento operativo estándar soviético. Un punto de inflexión fue la batalla de Stalingrado, donde la ferocidad del combate reveló la importancia de los trenes. El 14 de septiembre, la estación principal de ferrocarriles cambió de manos 5 veces. En los siguientes 3 días, volvería a hacerlo otras 13 veces más. Una insólita contribución de los ferrocarriles ocurrió tras romper el sitio de Leningrado. Un cargamento de gatos fue enviado a sustituir a los que se habían usado como comida para encargarse de las ratas. Cuando cambiaron las tornas en Europa Occidental, tras la invasión aliada del día D, el 6 de junio de 1944, los trenes volverían a tener un papel. Originalmente, los bombardeos aliados tenían como fin minar la moral civil.
Fue un grave error. El verdadero avance ocurrió cuando empezaron a volar las vías férreas, las líneas, y así fue como destruyeron la logística alemana. Aún siendo algo efectivo, y puede que crucial para complicar el movimiento de las reservas alemanas, al destruir los caminos y las vías férreas, el asalto a las infraestructuras francesas que puso las bases del día D fue costoso. Se perdieron 2.000 aeronaves y 12.000 tripulantes en poco menos de 2 meses. A medida que avanzaban los aliados, descubrieron las pruebas de las atrocidades alemanas en los territorios ocupados. Y aquí, los trenes también tuvieron un papel. Una de las mayores aberraciones de los nazis en la Segunda Guerra Mundial es lo que ahora llamamos el Holocausto, la eliminación deliberada de los judíos europeos y de otras minorías, gitanos, homosexuales, intelectuales vistos como incómodos, y los trenes tuvieron un papel central en sus operaciones. Los trenes que iban a los campos tenían la prioridad más baja. Un viaje solía durar 4 días. La cifra total, según los registros pormenorizados de los ferrocarriles, fue de 8 millones en 1.600 trenes, y se calcula que el número de personas que participaron en la operación, probablemente sabiendo lo que pasaba, también es impactante. Usando esta red ferroviaria, que era muy eficiente, transportaron a judíos de todas partes de Europa, llevándolos a la red de campos de exterminio que controlaban. El viaje más horrible fueron los 18 días de calvario de los judíos de Corfú. Para cuando abrieron los vagones, solo quedaban cadáveres. A finales de 1943, se habían usado 24.000 vagones de mercancías para transportar muebles y otros efectos robados a judíos desde Francia hasta la patria alemana. Los sistemas ferroviarios de todos los países ocupados fueron obligados a participar en este servicio criminal. Reino Unido no llegó a ser invadida u ocupada, pero fue atacada desde el aire, empujando a los trenes británicos a la guerra de una forma un tanto especial. En Londres, las estaciones de los trenes subterráneos, el metro, se convirtieron en el refugio subterráneo de familias enteras que huían de las bombas. Ahí surgió un ambiente que se ha convertido en parte del folclore londinense. Por supuesto, anteriormente se había programado la salida de cientos de trenes para evacuar a niños y madres jóvenes de las ciudades. Hasta las operaciones diarias de los trenes se vieron afectadas por la guerra. Las exigencias de los apagones obligaban a las señalizaciones a iluminar solo un 6% de su brillo normal. Lo más importante es que los trenes pudieron seguir en marcha porque Inglaterra no tenía reservas de petróleo, pero sí mucho carbón. Y casi todos los trenes seguían siendo de vapor. Los alemanes fueron en otra dirección y lo pagaron caro. El régimen nazi hizo muchas inversiones en el transporte por carretera. El sistema de las autobahns, empezado por los nazis, es el mejor de Europa, pero vivían en un continente sin reservas petrolíferas, así que el combustible para ir por carretera era escaso, pero el del transporte ferroviario abundaba. Según informó el Daily Telegraph en septiembre de 1944, Hitler está sufriendo las consecuencias de uno de sus mayores errores de cálculo. Tiene mejor sistema de carreteras que cualquier otro país, pero carece del petróleo que le permita usarlo. Y ya hablando de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que salvó a Inglaterra fue el hecho de que aunque los camiones motorizados eran la norma en las carreteras, se cerraron muy pocas líneas ferroviarias. Y con la carestía del petróleo durante la Segunda Guerra Mundial, el país fue capaz de depender de los trenes, pues casi todos eran impulsados por vapor. Incluso en el monumento al automóvil,
que son los Estados Unidos, los trenes llevaron el 90% de los cargamentos militares y el 97% de los movimientos de personal militar a lo largo de toda la guerra. 44 millones de movimientos de tropas en 114.000 trenes especiales. Desde que Estados Unidos entró en la guerra en 1941, tras lo de Pearl Harbor. Y ahora pasamos a la guerra en el lejano oriente para ver la historia del ferrocarril más infame de la guerra que necesitaban los japoneses para abastecer al ejército que había ocupado Birmania. Japón en 1941-42 conquistó casi todo el sudeste asiático, pero luego tuvo que resistir. Así que tras adentrarse en Birmania, los japoneses necesitaban prolongar esa campaña. Tenían un ejército al norte de Birmania con la intención de, tal vez, llegar hasta el noreste de la India, y donde llegaba al final de un tren de suministros muy, muy largo. Para conseguir, digamos, equipamiento desde Bangkok, que tal vez ya había viajado desde Japón, para llevarlo de Bangkok, en Tailandia, hasta Rangún, en Birmania. La última alternativa viable por entonces al transporte marítimo. Los ingleses habían abandonado la idea de unir por tren Tailandia con Myanmar, por entonces Siam y Birmania. Consideraban que el puerto de las Tres Pagodas era un obstáculo imposible. Los japoneses que invadieron Birmania, una posesión británica, pasando por la Tailandia neutral en 1942, no estaban de acuerdo y se abrieron paso a lo largo de 415 kilómetros en 16 meses. Los japoneses pudieron construirla porque, en pocas palabras, tenían una gran mano de obra esclava. No solo prisioneros de guerra aliados, aunque en aquel ferrocarril trabajaron decenas de miles de prisioneros de guerra ingleses, holandeses y australianos, de los cuales murieron 12.000 prisioneros. Por cada 5 prisioneros que murieron en el tren Birmania-Tailandia, había 3 soldados japoneses custodiándolos que también murieron. Creo que el número de obreros asiáticos muertos es de unos 80.000, más o menos. 7 u 8 veces más que el total de prisioneros aliados. Esa cifra ya es bastante mala, pero sabemos muy poco sobre cómo afectó a los asiáticos de la zona. Pero la línea fue construida y utilizada. Eso no impidió la derrota de Japón cuando las fuerzas aliadas volvieron a Birmania. Cuando los ingleses tomaron el control de la línea en 1947, arrancaron la sección del puerto de las Tres Pagodas, que sigue desconectada desde entonces. El ferrocarril Birmania-Tailandia fue una tragedia no solo para los prisioneros, no solo para los Romusha, los trabajadores presos, también para el ejército imperial japonés. Los trenes han abastecido de materiales y refuerzos a ejércitos, evacuado a heridos, y también han sido utilizados como armas. Al examinar la historia de los ferrocarriles y las guerras, se darán cuenta de que son completamente interdependientes. Los trenes blindados son tan antiguos como los ferrocarriles militares. En la Guerra de Secesión, las tropas de la Unión iban en trenes blindados para proteger a los trabajadores ferroviarios. En la Guerra Civil Rusa, posterior a la Revolución de Octubre, el Ejército Rojo aprovechó los trenes blindados. Construyó un centenar, siendo el más famoso el que utilizó como base de operaciones móvil el fundador del Ejército Rojo, León Trotsky. Ese tren sirvió de referencia para el tren de Strelnikov, el personaje interpretado por Tom Courtenay en la película Doctor Zhivago de David Lean. A finales del siglo XIX, la idea de los trenes blindados se convirtió en un arma de guerra, porque al usar un tren blindado contra armamento pesado, puedes patrullar y puedes incluso dominar toda la extensión de una línea de tren. Casi todos los países europeos utilizaron trenes blindados en la Segunda Guerra Mundial. Y no llevaban solo blindaje, estaban fuertemente armados. Llevaban cañones, ametralladoras, armas antiaéreas y también infantería e incluso tanques. Los cañones ferroviarios eran enormes, ingobernables, lentos de cargar y otra forma en la que los trenes se convirtieron en armas. Eran por lo general ineficaces.
pero sembraban el miedo. La capacidad que tienen los trenes de llevar grandes pesos y llevar también munición hace que los ingenieros militares y ferroviarios no dejen de volver al concepto de poner armas pesadas sobre raíles. A partir de marzo de 1918, el Kaiser Wilhelm Geschuth disparó 350 obuses a 120 kilómetros de París. Murieron menos de 1000 personas, pero muchas más huyeron de la ciudad aterradas. Además, los obuses fueron los primeros objetos fabricados por el hombre que alcanzaron la estratosfera. El pueblo de París creía que estaban siendo bombardeados por un Zeppelin a gran altitud. No se dieron cuenta de que les estaba disparando un cañón ferroviario a 70 kilómetros de allí. El problema de las armas gigantes es ilustrado por una que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para bombardear el puerto ruso de Sebastopol. Había sido diseñada para bombardear Gibraltar, pero Franco se negó a que fuera transportada por España. Eran necesarios 1.400 hombres y 2 grúas enormes para montarla. Pesaba 1.350 toneladas y una vez ya montada solo descargó 48 proyectiles contra la ciudad Crimea. Una vez arrasado Sebastopol, ¿qué haces con el cañón ferroviario? La respuesta es que poco más se puede hacer con él. No tiene otra salida. Parecía una buena idea y el aparato político alemán permitía el desarrollo de ideas disparatadas. Los cañones ferroviarios pensados para ir sobre trenes largos en Inglaterra no tuvieron mucha participación en la guerra. 2 de ellos se quedaron dentro de los túneles de Kent, fueron sacados del túnel y dispararon un obús. Pero de hecho uno de los cañones no tenía alcance de tiro. Una variante especial del tren blindado tenía más valor. Subía la moral al recorrer toda Gran Bretaña. El tren real. Ese tren fue de gira por el Reino Unido para promocionar los esfuerzos de guerra y subir la moral de la población. El rey y la reina se montarían en él durante 7 o hasta 10 días. Vivían dentro de él. Funcionalmente era un palacio móvil, y no solo en cuanto al lujo, era completamente funcional. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, con la amenaza de bombardeos, ametrallamientos, etc., decidieron cambiar el tren real. En vez de llevar el techo blanco, lo pintaron de gris. Pero luego se dieron cuenta de que eso no bastaba para proteger de bombardeos, así que ordenaron a la Wolverton que construyera un tren real blindado. Así que hicieron un tren metálico, con 2 vagones metálicos, uno para el rey y otro para la reina, y tenían un interruptor que bajaría inmediatamente planchas de blindaje sobre las ventanas, las puertas, y que tenían 1,5 centímetros de grosor. Los trenes revolucionaron la forma de hacer la guerra, la duración de las batallas, el mantenimiento de grandes ejércitos. También han sido víctimas de la guerra, pues se detienen en fronteras. Ningún tren cruza entre Kosovo y Serbia, donde la hostilidad no es olvidada ni perdonada. Pero en otras partes, los trenes renuevan la historia y 2 la escriben, los expresos de la reunificación. Uno en Vietnam y otro que recorre la línea que va desde Colombo hasta Jaffna, en Sri Lanka. Una línea de 340 kilómetros que cerró durante 24 años, entre 1990 y 2014, pero que ahora vuelve a funcionar como símbolo de paz. El viaje de 6 horas y 10 minutos en la Reina de Jaffna. Pero las líneas que llegan hasta las fronteras siempre podrían ser importantes activos militares. Hace muchos años estuve en Israel. Me dijeron que fuera a la frontera libanesa para ver algo turístico, algo maravilloso. Y la línea del ferrocarril estaba inmaculada, perfectamente conservada. Y le pregunté a alguien, si el tren de pasajeros se detiene aquí, ¿por qué la línea sigue hacia el norte? Porque si hay problemas en el Líbano, podemos mandar al ejército echando leches. La guerra, tal y como la revisionamos en nuestras pantallas de televisión y cine, es un choque entre ejércitos con sus tanques, cañones, aviones y buques. Pero como hemos visto, la guerra moderna va sobre raíles.
Se mire como se mire, en el contexto de ambas guerras mundiales, no cabe duda alguna de que no se habrían ganado sin los ferrocarriles.